Perdona mi incredulidad, es que me alejé por malas decisiones. Yo era ciego y no veía la verdad, eres el único que llena los corazones. Me avergüenzo, mala mía, papito, perdona mi rebeldía. Quiero de tu presencia todos los días. Me alejaban los amigos que nunca tuvieron buenas intenciones. Tu voz a mí me llamaba, pero no escuchaba. Los invito a que estén buscando en el libro de Génesis, capítulo 46. Génesis, capítulo 46. Ya vamos en el estudio por aquí. Génesis, capítulo 46. Ok, vamos a estar leyendo hasta el versículo 4 para iniciar. Damos gracias al Señor y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que si quiere participar, levanta la manita y se le estará dando la palabra. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Aquí busca el mapa donde se ve Egipto, y también vemos por aquí pequeñito Berseba o Berseba. No sé si lo pueden ver desde allí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí. Ok. Entonces, este lugar es importante porque en este lugar estuvo también Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Vamos a ver si recuerdan. ¿Qué hizo Abraham en este lugar? Nada. El sacrificio subió allá para hacer el sacrificio de cuando Dios le dijo que entregara a su hijo. No. Aquí Abraham, ajá. No fue cuando tuvo, que se durmió y el Señor le dijo que su pueblo iba a pasar los 400 años. ¿Fue ahí? Sí. Pero acá en este lugar él hace algo especial y es que él planta un árbol. A ver si se acuerdan qué árbol era. Un árbol de tamarisco. Mírenlo aquí. Esa vez lo estudiamos y lo buscamos y colocamos la fotito también. Él acá en este lugar planta un árbol de tamarisco. Tanto Abraham como Isaac vivieron un tiempo en Berseba. Ellos vivieron aquí. El abuelo de Israel, Abraham, plantó un tamarisco en Berseba muchos años antes y había invocado el nombre del Señor allí. Isaac recibió una promesa especial de Dios y construyó un altar para el sacrificio, invocando el nombre del Señor allí. Es probable que en este mismo lugar Israel haya hecho el sacrificio. Aquí les puedo compartir una imagen también donde él aparece en este lugar. Vemos que esto ocurre en Génesis 22, Génesis 26, Génesis 21, Génesis 26. Todo esto que ellos hicieron en este lugar de Berseba. Fue por tanto un lugar memorable en la historia de su familia y fue en ese momento un punto de inflexión en su propia carrera y requería una espera especial en el Señor. Él iba a abrir nuevos caminos y entrar en un camino que no había pisado hasta ahora. Y entonces leemos que ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Vemos acá que Jacob lo primero que hace es buscar al Señor.
Y yo le pregunto si ya le habían dicho que su hijo José estaba allá, que era el señor de esa tierra. ¿Por qué Jacob tiene que esperar que el Señor le diga, no tengas miedo? ¿Por qué usted cree que Jacob tenía miedo? Sí, se supone que allá estaba su hijo, mi hermana Denis. Porque pienso yo de que porque iba a Egipto, o sea, y no sabía, y en ese tiempo o sea, las cosas no es como que, bueno, yo agarro un carro y me voy para Colombia. Allá en ese tiempo las cosas eran diferentes, pues en ese tiempo. Y tenía miedo, me imagino yo, y lo que sí me llama la atención es que después de todo este proceso, vemos que vuelve a buscar de Dios y ya Dios responde, mientras que hubo un tiempo en el que estuvo en silencio, pero vemos de que esa comunión no se había perdido, que no había una respuesta o no había una petición, pero esa comunión no se había perdido porque pide que Dios le dice, no tengas miedo. Y yo pienso que no tenía miedo era precisamente por eso, porque no sabía para dónde iba, cómo iba a hacer las cosas ya, o sea, dejar todas sus cosas, dejar toda su pertenencia, olvídate de todo eso que ya vas a estar, o sea, poniéndolo en el punto de vista ahorita actual, a nosotros también nos daría miedo dejar todas nuestras cosas e irnos a un lugar que no sabemos cómo nos va a ir, es lo que pienso. Amén, y lo primero que él hace es buscar dirección de Dios, porque él había estado en Egipto ya o no había estado en Egipto. Cuando él fue a Egipto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo le fue? Y hermano, no están anotando, ajá. Él había ido a Egipto, ¿no recuerdan que mintió, lo sacaron de allí, repitió la misma historia y todo? Esto indica que Israel tenía miedo de ir a Egipto. Jacob pudo haber recordado que antes su padre, Abraham, había ido a Egipto en una época de hambre. Y no solamente Abraham, sino Isaac también. Y eso fue una manifestación de su incredulidad y mucho mal eventualmente vino a causa de eso. Eso lo conseguimos en Génesis 12. Abraham y Isaac van a Egipto y ambos tienen una mala experiencia en este lugar. También pudo haber recordado que Dios le dijo a su padre Isaac que no fuera a Egipto. ¿Sí o no? El Señor siempre recalcó que ellos no se unieran ni nada con otra tierra. Dios no quería que ellos se movieran a ningún lugar. Pero le dice a Jacob, ve para este lugar. A lo mejor Jacob diría, bueno, en su tiempo Dios no quería que se fuera allá. Yo me voy a ir allá, yo necesito la dirección de Dios. Tuvo temor, tuvo miedo. Como dice la hermana Denis, un lugar desconocido para mí, donde no conozco a nadie, donde no están mis pertenencias. Además, Jacob sabía que Dios le había dicho a Abraham que sus descendientes serían extraños en una tierra que no era suya y que allí serían esclavos y serían oprimidos 400 años. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 3. Cuando Jacob llevó a su familia a esta tierra extranjera, no sabía lo que le deparaba el futuro, pero al mismo tiempo sabía que el futuro estaba en manos de Dios. Entonces es difícil que tú sepas que a tu descendencia se le ha dicho que va a ser esclavo en una tierra extranjera y que tú justamente en este momento estés moviendo a toda tu familia, a toda tu descendencia a una tierra extranjera. Como Israel conectó con lo que Dios hizo en el pasado, sacrificando en Bérseba, estaba seguro del plan de Dios en el futuro. Duda, mi querido amigo, mientras no estés seguro. Este es un comentario de Spurgeon. Dice, duda, mi querido amigo, mientras no estés seguro de cuál es la voluntad de Dios, pero cuando tengas la certeza de que es acorde a la voluntad de Dios, será infidelidad a Dios cualquier tipo de miedo. Camina hacia adelante, porque ese es el camino a tu lugar de refugio. Vemos que Jacob sabía que en este lugar podía, porque no sabía exactamente que realmente este iba a ser el lugar donde el pueblo de Israel iba a ser esclavo por muchos años. Pero
sí sabía que había una promesa de que eso iba a ocurrir. Entonces, me imagino que lo primero que vino a su mente fue, puede ser este lugar donde vamos a ser esclavos, porque ya esto es algo que se le dijo a mi abuelo Abraham. Dios le dijo a Israel su propósito al llevar a esta gran familia o clan a Egipto. Debido a la naturaleza exclusiva y segregada de la vida egipcia, los descendientes de Israel podrían crecer allí como una distinta y gran nación. Egipto se convirtió en una especie de vientre materno para Israel como nación, donde pasó de ser algo pequeño a desarrollarse por completo. Y vemos acá cómo crece en este lugar el pueblo de Israel. Tanto que luego los mismos egipcios deciden sacrificar a los primogénitos y empezar a acabar con los esclavos. Eso lo vamos a ver más adelante. La razón por la que Jacob no tenía necesidad de temer por el viaje a Egipto era porque Dios le prometió traerlo de regreso a la tierra prometida. Esto sería cumplido después de la muerte de Jacob, pero se cumpliría. Egipto nunca sería el hogar permanente para Israel y sus hijos. La seguridad final fue que Dios mismo le dijo a Jacob que José estaba vivo y lo cuidaría hasta el día de su muerte. Esto era una agradable seguridad. Ya el Señor le había dado una palabra. Y los que conocemos a Dios, sabemos que Dios no incumple su palabra, no falla. Así que Jacob podía estar completamente seguro de lo que Dios le había dicho. Mi hermana Denis. Leyendo un poquito más atrás donde empezó usted a leer, dijo que Jacob se dirigió, o sea, que agarró toda su pertenencia y se fue. O sea, de la emoción de que saber que su hijo estaba vivo, bueno, se agarró y se fue. Pero cuando llega a Berseba, ¿verdad? Él como que se detiene y empieza a meditar. Y viendo lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Lo que pasó con Abraham, lo que pasó con su descendencia, pues, anterior, es ahí donde empieza a pensar y a meditar y empieza a decir, concha, yo voy para allá. O sea, me imagino yo, no es que dice ahí, pero es ahí donde él empieza a meditar y es cuando empieza a pensar todas esas cosas y es donde le da el miedo, porque fíjese que él sale pero cuando llega a Berseba, Dios le dice, no tengas miedo. O sea, yo me imagino que ahí en Berseba es cuando él toma cónchale, yo voy para allá y todo lo que ha pasado, y mi abuelo, mi papá, yo voy para allá sin la dirección, y es cuando empieza a buscar de Dios, a clamar a Dios, porque de hecho, si no me equivoco, dice que hace sacrificio, pues, o sea, ofrece una ofrenda a Dios, y él es cuando él le dice, no tengas miedo de ir para allá, porque Dios conoce nuestros corazones. Amén. Mi hermano Gabriel. Sí, porque lo movió fue la emoción. Lo movió fue la emoción y las emociones son un poco, quizás en lo prematuro son malas. Y lo que hizo fue, se movió por la emoción, mi hijo todavía está allá, no sé qué más, y claro, no meditó antes que era Egipto, porque a Egipto se le temía, era una tierra de esclavos, era otra cultura muy diferente a los que ellos conocían. Entonces cuando él vio todo esto ya le entró el temor. Ahí fue cuando buscó, como quien dice, a Dios, oye Señor, voy allá. Y empezó a hacer todo, pues empezó a hacer sacrificio, empezó a hablar y Dios le respondió en visión, pero primero fue movido por la emoción. Amén. Pura realidad. Yo creo que cualquier padre haría lo mismo. Entonces, por la emoción de saber que su hijo está vivo. Como dice mi hermano José, era la primera vez que iba a un país de la que había escuchado malas experiencias de su padre y de su abuelo. Ambos, los dos, Abraham y Isaac, quedaron muy mal en Egipto por sus esposos, o sea, por mentir que no eran sus esposos. Entonces decir, o sea, omitir la verdad. Y quedaron muy mal en estos lugares, no les fue bien a ninguno de los dos. Y obviamente Jacob al momento no piensa porque le dicen, José está vivo y se va. Pero recuerda
allí en Beerseba y hace sacrificios al Señor y se presenta delante de él, donde Dios ya le da una respuesta concreta de lo que iba a suceder y puede ir más tranquilo a este lugar, ya conociendo las promesas de Dios. Obviamente ya hablamos también de por qué podía tener miedo, porque tampoco es fácil, mis hermanos, salir a un lugar que está mi hijo allá, pero tengo que llevarme toda mi familia para allá. Es difícil. Entonces leemos en el versículo 5, vamos a leer el versículo 5 hasta el versículo 27. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Y tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanoc, Falu, Hezrón y Carmí. Aquí yo les busqué el significado. Hanoc significa dedicado o iniciado. Falu significa separado o distinguido. Hezrón significa rodeado o protegido. Y Carmí significa mi viña. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Jemuel significa Dios, día de Dios, o Dios es día. También aparece como Nemuel en otros pasajes. Jamín, mano derecha o afortunado. Ohad, unido o fuerte. Jaquín, él establecerá o él levantará. Zoar, resplandor o brillantez. Saúl, preguntado o deseado. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Gersón significa un extranjero allí o un peregrino. Coat significa asamblea o congregación. Merari significa amargo o triste. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Significa despierto o vigilante. Onán significa fuerte o vigoroso. Sela significa petición o ruego. Fares significa brecha o ruptura. Su nombre se le dio porque rompió primero el vientre de su madre. Sara significa brillantez o alba. Hezrón, repetido, pero en la línea de Judá, rodeado o protegido. Hamul, perdonado o misericordioso. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Sinrón. Tola significa escarlata o gusano. Fua significa boca o canto. Job también aparece como Hasub, que significa retorno o el que vuelve. Sinrón significa guardia o el que guarda. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Jalel. Seret significa miedo o terreno resbaladizo. Elón significa roble o árbol fuerte. Y Jalel significa Dios espera o Dios es fuerte. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arodí y Areli. Sifión significa observador o el que mira.
Agi significa festivo o nacido en una fiesta. Esbon significa trabajo o fuerza. Suni significa cambio o variación. Eri significa mi vigilante o mi protector. Arodi significa fugitivo o vagabundo. Y Areli significa león de Dios. Y los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Beria y Sera, hermana de ellos. Imna significa mano derecha o afortunada. Isúa, el que es igual o equitativo. Isui, igual o semejante. Beria, conocimiento o en el mal. Su madre le puso este nombre debido a una aflicción en la casa de Jacob. Sera, princesa o canción. Estos fueron los hijos, los hijos de Beria, Eber y Malquiel. ¿Dónde están esos? De eso no conseguí el significado, se los debo. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz a estos a Jacob, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín, y nacieron de José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, que eso ya sí sabemos el significado. Él a cada uno de ellos les puso cómo se sentía en ese momento. Manasés significa el que hace olvidar. José le puso este nombre porque Dios le hizo olvidar todas sus dificultades. Y Efraín significa doble fruto o fructífero. José le puso este nombre porque Dios le hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Lo que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, que vi aquí que tuvo varios, fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ar. Bela significa tragar o devorar, Bequer, primogénito o dromedario, Asbel, hombre de Dios, Gera, granos o peregrino, Naamán, agradable o encantador, Ei, mi hermano, también aparece como Ahirán en otros pasajes, Ros, jefe o príncipe, Mupim, mármol o roca, también aparece como Sufán y Supim. Upim, protegido o cubierto, Ar, fugitivo o errante. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usim, los hijos de Neftalí, Hasel, Guni, Geser y Silén. Hasel, Dios divide o Dios reparte. Guni, jardín o protegido. Geser, auxilio o protección. Silén, paz o compensación. Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob. Todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Ok, ahora yo les pregunto, ¿por qué usted cree que yo les dije el nombre de todo, el significado del nombre de toda la familia de Jacob? Todos tenían que ver con Dios. Y muchos también hablaban acerca de cómo se sentían los hermanos, porque recuerden que eran los hijos. ¿Alguien más tiene algo que decir acerca de esta pregunta? Mi hermana Deni creo que tiene la manito levantada por allí, no sé si fue que se le quedó levantada. Se quedó levantada. Amén. ¿Alguien más? ¿Por qué usted cree que se está hablando y se está diciendo el significado de cada nombre? Amén. Cada nombre se refería a algo que estaba sucediendo, a algo que hizo la persona, a algo que estaba sucediendo allí. Y hay algo importante, y es que algunos tienen que ver con José. Errante, hermano, protegido. No se fija en eso, o sea, son detalles pequeños, pero que nosotros debemos indagar y debemos estudiar en ello. Por eso dice la palabra, debemos escudriñar.
Cada uno de los nombres que fue puesto fue por situaciones que se estaban viviendo en la familia de Jacob. Los nombres en ese momento tenían significados importantes en la vida de la persona. No es como ahora que se pone el nombre de la mamá con el del papá y se hace una liga allí y ya. No, sino que cada nombre tenía un significado importante de algo que estaba aconteciendo en el momento. Ok. Si no hay más nada que opinar, yo había estudiado un poco más, mis hermanos, pero el tiempo apremia. Entonces vamos a encender nuestras cámaras allí para tomar la foto de esta mañana. No, eso es trampa, mis hermanos. Eso es trampa porque todavía Quedan 5, Robert. Quedan 6 minutos, eso es trampa. Cada vez Esos 5 minutos son de la foto. No, si dice que 1, 2, 3 ya la foto, todo el mundo queda despeinado, despelucado, imagínate. Bueno, váyanse preparando pues para la foto. Yo voy a leer los últimos versículos. No me va a dar tiempo igual, pero vamos a leer. Claro que sí, ¿cómo que no? Claro que sí. Amén. Ok. En Génesis vemos lo importante que fueran estos carros para Jacob. Su espíritu revivió cuando vio esta impresionante riqueza y tecnología de Egipto. Ellos no conocían esto, hermano. Esto demuestra la gran fe que tenía Israel. Él trajo a toda la familia de Egipto, nadie se quedó atrás para continuar su presencia en Canaán. Jacob sabía que estaría de vuelta. Los hijos de Judá son de especial interés, porque este es el linaje mesiánico. La línea de descendencia hasta el momento es la siguiente: Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares y Esrom. Eso lo vemos en Lucas capítulo 3, versículos 33 al 34. El número total de varones de este clan fue de 70, 66 más el propio Jacob, José y sus 2 hijos. Esta gran familia se convertiría en una nación de más de 2 millones de personas durante los próximos 400 años. Al igual que muchas grandes obras de Dios, Israel tuvo un comienzo lento. Desde el tiempo de Dios llamó a Abraham, le tomó por lo menos 25 años tener un hijo. Este fue Isaac. Y le llevó a Isaac 60 años añadir otro hijo de Israel, que fue Jacob. Le tomó 50 o 60 años a Jacob añadir 12 hijos y una hija. Sin embargo, en 430 años, Israel salió de Egipto con 600,000 hombres. Le llevó a esta familia 215 años para crecer de 1 a 70, pero en 430 años crecieron a 2 millones. En Hechos capítulo 7, versículo 14, Esteban dice que en Egipto entraron 75. Esto se debe a que Esteban cita la versión Septuaginta del Antiguo Testamento que dice 75. El número en la Septuaginta no es incorrecto, solo que es diferente. Específicamente adiciona otros 5 hijos o nietos de José nacidos en Egipto. Ok, ahora sí vamos a leer el 28 al 30. Voy corriendo. Mana Deni. Salieron de Egipto 2,000. No, 600,000. 600,000 y entraron. 75. Madre mía. Naguara. Les tomó 430 años, pero lo lograron. Ok, voy corriendo. Y envió Jacob a Judá, versículo 28. Delante decía José para que le viniese a ver en Gosen. Y llegaron a la tierra de Gosen. Y José unció su carro. Unció es que preparó todo lo que va encima del carro para montarse. Y vino a recibir a Israel su padre en Gosen, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo: José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso es el Señor para con nosotros! Un hijo que él no pensó que volvería a ver jamás, mis hermanos, ha vuelto. Lo ha vuelto a ver y llora en su cuello largamente. Yo creo que esto lo haríamos cualquiera que pueda reencontrarse con su padre
o su madre después de 20 años en una larga espera. Era apropiado para Judá de la línea mesiánica hacer esto de los hermanos de José, el quien demostró el verdadero espíritu de arrepentimiento y cambio de corazón, porque vemos que aquí envían a Judá primero. Esta reunión de Israel, ¿cómo? ¿Cuántos años duró sin ver a su papá? Casi 30 años, porque luego 20, luego vinieron 7 de prosperidad y ya estaban ahorita en los años de hambruna, que eran 7 más. 22. Ajá, Esto es bueno para investigar. Y no, ya hermano José lo mandó. Aquí estamos todos afilados, aquí todos estamos estudiando, aquí todos estamos escudriñando. 22 años José sin ver a su padre. Lo dejó como un niño y lo recibe como a un adulto. Sí, un adulto ya, qué tremendo. Esta reunión de Israel con José es más de lo que nunca soñó antes. Él había oído la noticia de que el hijo predilecto vivía, ahora se había cumplido. Este es un cambio dramático de la actitud de antes cuando dijo, todas las cosas están en mi contra. ¿Estaban o no estaban en su contra? No estaban. No estaban. No estaban. No estaban, hermano. Todo estaba en la voluntad del Señor, pero él no lo sabía, él no sabía nada de esto. Él vino sabiendo esto hoy, que está viendo a José aquí con nosotros. 1, 2 y 3. Perdona mi incredulidad, es que me alejé por malas decisiones. Yo era ciego y no veía la verdad, eres el único que llena los corazones. Yeah. Me avergüenzo, mala mía. Papito, perdona mi rebeldía. Quiero de tu presencia todos los días. Me alejaban los amigos que nunca tuvieron buenas intenciones. Tu voz a mí me llamaba, pero no escuchaba por las distracciones. Yeah. Hacía mal, no lo sabía. Contigo un encuentro yo pedía y hasta escondía. Yo tuve un encuentro verdadero con aquel que murió en el madero. Un encuentro verdadero, tú le diste valor a mi cero. Solo tu amor me cura. No hay nada que esté a tu estatura, eres mi cobertura. Tú el artista, yo soy tu pintura. Yeah. Tuve un encuentro verdadero